Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición y oportunidad que nos da nuestro Padre Dios que está en los cielos, el poder compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras, ya que su palabra es viva y eficaz, y cuando la palabra la recibimos, tenemos la plena convicción que nuestra vida es favorecida con fortaleza, con esa gracia que otorga su palabra al entrar dentro de nosotros. Y anhelamos con todo nuestro corazón que su vida, la vida de su familia, sean bendecidos, sean prosperados, sean restaurados, y que al escuchar la palabra, el cielo se active, enviando esa lluvia, enviando ese rocío, enviando ese mensaje a vuestras vidas, y que cumple con el propósito, cumple con la tarea de ejercitar en vuestras vidas salud, fortaleza, bienestar. Como usted sabe, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas que le hemos puesto por título Las parábolas del reino. Parábolas que fueron enseñadas, ministradas por nuestro Señor Jesucristo. Parábolas que contienen una gran riqueza de enseñanza para que nosotros podamos echar mano de ello, podamos comprender, podamos evaluar cómo está nuestra vida y llevar a la práctica. Es importante que al recibir la palabra, al escucharla en nuestra cabeza, en nuestro entendimiento, esa palabra aterrice a nuestra vida, llevándolo a la práctica. Porque nada gana el ser humano con recibir, escuchar, estar yendo o estar recibiendo un consejo, una instrucción, si no lo practica. Se tiene que poner en práctica, se tiene que aterrizar a la tierra lo que se escucha, porque de esa manera entonces la persona comenzará a recibir el fruto, la respuesta, el milagro, la solución para su vida. Por eso la Escritura dice que seamos oidores y hacedores de la palabra. No vayamos a ser solamente oidores y que al oír nos convirtamos en oidores olvidadizos al no practicarla. La diferencia se hace evidente entre el que practica la palabra y el que no la practica. Y yo le ruego, le invito a que seamos hacedores de la palabra. Mientras se comparte este mensaje, tengo clara convicción que vuestras peticiones, vuestras necesidades, todas estas circunstancias que a veces acosan a la vida de la persona, tengo clara convicción que la palabra, al recibirla, Dios envía el milagro, la maravilla, la solución, porque se activa un portal dimensional cuando la palabra llega a nuestra vida. Y antes de que termine el programa, estaremos haciendo una oración por vuestras peticiones, y tengo clara convicción que nuestro Padre enviará la pronta ayuda. Pues hoy vamos a ver esta parábola registrada en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 6, en donde vemos un mensaje que otorga nuestro Señor Jesús, en donde aparece en ese mensaje una higuera sin fruto. La higuera sin fruto. Vamos a darle lectura del versículo 6 al versículo 9, y de ahí vamos a extraer consejos, instrucciones, vamos a aprender la forma en que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos en esta tierra. Les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló.
Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ha de cansar la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Que sea el Señor ministrando nuestros corazones. Aquí vemos, se sabe que una parábola es un mensaje del cielo, es un mensaje divino, es un mensaje que viene de nuestro Padre para aplicarlo en nuestra vida, y el Señor utiliza un ejemplo terrenal para que podamos comprender. Puede haber una iluminación con respecto a lo que nuestro Dios demanda o lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vemos cómo menciona en esta parábola que cierto hombre tenía una higuera. Y nos damos cuenta que ese hombre también tenía un viñador. Pero algo que llama la atención, dice que esta higuera estaba plantada en su viña. Entonces, se dará cuenta que pues eso no es normal, ¿no? Que una higuera esté en un viñedo. Pero todo esto está manejado por códigos que debemos nosotros de comprender y de ver cómo el Señor menciona mensajes muy interesantes para que podamos comprender. Y lo que refiere esta parábola es que la traigamos a nuestro tiempo presente, que la traigamos a nuestra vida, a nuestra familia, y que podamos aplicar las lecciones que nos revela este relato, esta parábola. Cuando vemos quién es el cierto hombre, nos habla del Dios Todopoderoso, ya que Él es quien sacó a su pueblo de Egipto, como lo dice el Salmo 80, versículo 8. Dice que Él removió esa vid de Egipto y dice que expulsó a las naciones y la plantó en esa tierra que era la tierra de Canaán, pero tuvo una transformación cuando llegó Israel y entonces se convierte en la tierra de Israel. Esa viña es Israel. Esa viña o esa vid es Israel. Es todas las tribus de Israel. Pero cuando habla de una higuera que está en la viña, se está refiriendo a una tribu en especial, que es la tribu de Yehudá, la tribu de Judá. Entonces, cuando dice que el Señor por 3 años estuvo buscando fruto, se dará cuenta que el pueblo de Israel tuvo una división, tuvo una separación. 10 tribus, las 10 tribus del norte, consideradas como Israel, y la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, consideradas como las tribus del sur. Entonces, nos damos cuenta cómo aquí el Señor muestra un mensaje muy claro. Nos habla de 3 años. Ese tiempo es el periodo que nuestro Señor Jesús estuvo manifestándose en esta tierra a través de milagros, maravillas, enseñanzas, instrucciones, liberaciones. Y entonces el propósito era que Judá otorgara un fruto, se evidenciara el fruto del arrepentimiento, se evidenciara en su vida el fruto de la fe. Vemos cómo el Señor envía un mensajero para predicar precisamente el mensaje del arrepentimiento.
el mensaje del cambio de mentalidad, el mensaje del acercamiento, de esa atención, esa obediencia que debía de poner el hombre ante las instrucciones y mandamientos divinos. Dios esperaba encontrar en esa higuera el fruto de la fertilidad, de la fructificación. Dios quería ver en esa tribu una distinción, una manifestación diferente a la que tuvo Israel. Inclusive en una ocasión vemos cómo el Señor habla de esa tribu, o sea, más bien de ese reinado del norte. Allá el profeta Joel en el capítulo 1, versículo 7, habla de esas dos ministraciones, que es la vid y la higuera. Y en el profeta Oseas le habla a Israel como un pueblo que se prostituyó ante la idolatría, pero le dice a Judá: aunque Israel peque, aunque Israel se prostituya, a lo menos tú no peques, Judá. Le está hablando a la tribu de la higuera, a la tribu del reino, a la tribu guerrera, a la tribu que adora y exalta a Dios. Le está diciendo: Israel se prostituyó, pero ustedes guárdense, porque de esa tribu de Judá nos damos cuenta que venía el rey David, la línea mesiánica. Pero vemos cómo en los tiempos de nuestro Señor Jesús, el pueblo judío, de alguna manera mal instruido por los principales sacerdotes, los doctores de la ley, nos damos cuenta que en ellos operaba una terrible insensibilidad, una terrible arrogancia, pero también una ceguera espiritual, porque no supieron discernir el tiempo de la visitación, no supieron discernir la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor estuvo 3 años, como lo menciona esta parábola, 3 años esperando que se manifestara el fruto del arrepentimiento y el fruto de la fe, la emuná. Vemos cómo el Señor operaba de una manera sobrenatural, señales, maravillas. La enseñanza era tan clara y respaldada por una autoridad del cielo, lo cual las propias personas, cuando escuchaban la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se admiraban de la enseñanza. Se admiraban con la autoridad que Él hablaba y el respaldo a las acciones de lo que Él enseñaba se hacían presentes con ese respaldo sobrenatural. El mensaje era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se había alejado, había estado distante, pero ahora entra una oportunidad, un acceso muy especial de ese reino que se acerca. 3 años estuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo manifestando su amor, su gracia, su bondad, su misericordia. Estuvo manifestando el poder y la autoridad que Él tenía, inclusive hasta en el aspecto espiritual los demonios se sujetaban. Y vemos cómo esa bendición era impregnada en la vida de sus discípulos, al grado que los propios discípulos llegaron a decir: Señor,
Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dice, no se alegren solo por eso. Ustedes tienen que alegrarse porque sus nombres están registrados, están inscritos en el reino de los cielos. Porque ustedes han creído, porque ustedes han recibido, porque ustedes se han acercado a ese reino. Pero cuando vemos a los principales sacerdotes, los vemos en un endurecimiento de su corazón, sus oídos cerrados, sus ojos nublados. No pudieron comprender que estaba el mensaje. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, pero ellos no la vieron, no la comprendieron. Influenciaban y manipulaban al pueblo de tal manera que se convirtieron en ciegos, guías de ciegos, como lo dijo el Señor. 3 años el Padre estuvo buscando fruto en la higuera que representaba Yehudah. 3 años. Y vemos cómo la instrucción, vemos cómo el mensaje es: he venido a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ha de cansar la tierra. Entonces vemos cómo aquí hay un mensaje en donde el Señor, nuestro Padre Dios, había dotado de un cuidado muy especial al pueblo de Israel. El Señor había extendido su bondad y su misericordia de tal manera que la cuidó esa viña, cuidó esa higuera. Dice el libro del profeta Isaías que esa viña la puso en una fértil colina. Dice que hizo una zanja alrededor, poniendo linderos, poniendo límites, y quitó todas las piedras que estaban ahí desordenadas. Y dice que plantó esa viña, la planta con semillas escogidas, vides escogidas, semillas selectas, semillas que traían una información, una genética de fructificación, de expansión, de crecimiento, de elevación. Tenían una información, esa semilla, de grandeza, de gloria, de bienestar, de prosperidad. Pero lamentablemente se olvidaron de las instrucciones. Se olvidaron del manual de funcionamiento, que es la palabra de Dios, que es la que hace al hombre que logre sus objetivos. Y entonces el Señor viene a la tierra y 3 años estuvo ministrando, 3 años estuvo enseñando. Pero si usted lee lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, del versículo 1 en adelante, nos damos cuenta cómo este pueblo fue un pueblo elegido, un pueblo selecto, vides escogidas. Y dentro de esa información que llevaba esa semilla, está registrado en Romanos 9:1 lo siguiente. Veamos lo que dice. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Está hablando al pueblo, del pueblo judío. Y mire lo que menciona en el versículo 4. Hay un listado, si pudiéramos llamarle así, un listado de cuidados, un listado de abono, un listado de atención, recursos, una información selecta que se le otorgó al pueblo hebreo. Y dice que son, número 1, israelitas. Esto nos habla de ese ascenso de dejar de ser Jacob
a convertirse en una conciencia Israel, en una elevación del piso al cielo, de estar por los suelos para tener un crecimiento, un ascenso. Dice, son israelitas. Y eso nos habla que había una conexión directa entre Dios y ellos. Una conexión directa entre ese padre y sus hijos. Dice, a quienes pertenece la adopción. Y vemos que ese pueblo fue considerado el pueblo como hijos de Dios. Los Beni Elohim, ellos recibieron ese gran regalo. Número 3, dice que se les fue otorgada una gloria, una kabod, una cobertura, un esplendor maravilloso, pero también se le otorgaron los pactos. También se le otorgó la promulgación de la ley. Fue al pueblo que Dios eligió para entregarle los mandamientos, las instrucciones, el manual de funcionamiento. Mire qué privilegio tuvo el pueblo. También se le dio la oportunidad de desarrollar el culto. Se le dio todas las instrucciones de cómo servir a Dios. Se le dio todas las instrucciones de cómo elevar los sacrificios, las oraciones, la alabanza, de cómo servirle a Dios en su santuario. Todo ello lo recibió el pueblo de Israel. Pero también se le fueron otorgadas las promesas. Entonces, si usted se da cuenta, son 9 informaciones, 9 regalos, 9 otorgamientos que Dios le dio a Israel. Y ese gran cuidado que tuvo Dios hacia su pueblo, nos damos cuenta cómo se desviaron. Dice que cada cual siguió su camino. Dice que la senda, se fueron por una senda torcida, prestando atención a ídolos, descuidando los mandamientos divinos. Y llega nuestro Señor y quiere activar en ellos la conexión con su Padre. Arrepentíos, dijo. Teshuvah en hebreo y en griego es metanoia. Cambien su mentalidad, el reino se ha acercado. No lo entendieron. Y por eso el mensaje que el Padre da dice, mira, hace 3 años que estoy buscando fruto en esta higuera y no lo hallo. 3 años estuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo trabajando, abonando, cuidando. Pero nos damos cuenta cómo en el momento en el que nuestro Señor escucha la instrucción, córtala, vemos cómo inmediatamente aparece la voz de la misericordia, diciéndole, Señor, déjala por este año, déjale un año más. Y aquí nos damos cuenta cómo en este relato o en este diálogo que hay entre el Señor y el Padre, le dice, dale una oportunidad, un año más. De aquí aprendemos cómo la misericordia, de aquí aprendemos cómo la paciencia de nuestro Señor se extiende, dándonos continuas oportunidades. Pero también vemos la voz intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo le pide al Padre que tenga misericordia un año más. Dice, yo voy a acabar, voy a hacer un trabajo, voy a hacer una obra redentora, voy a
a manifestar mi amor hacia ellos. Voy a colocar el abono, voy a colocar los cuidados, voy a dar mi vida en sacrificio. Y si da fruto, qué bueno. Y si cambian de manera de pensar, qué maravilloso, ¿no? Pero si no, córtala. ¿Pero qué creen que pasó cuando nuestro Señor entra al templo? Porque se acercaban los días en el cumplimiento del proyecto divino. Vemos cómo entra al templo y el templo estaba en un desorden terrible. Entra al templo y entonces él comienza a ordenar y le dice a los principales sacerdotes: está escrito, esto está registrado en el libro de la instrucción. Mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han transformado en cueva de ladrones. Ustedes saben que esta casa es para que haya el trabajo de vivir una vida sacra, una vida santa, una vida consagrada, una vida separada, una vida de disciplina. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Fue muy claro el mensaje. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entró al templo, pero no lo entendieron. Cuando él sale del templo, emite una palabra profética y dice: no quedará piedra sobre piedra. Vuestra casa quedará desierta. Nos damos cuenta entonces cómo el pueblo, o más bien los líderes que estaban al frente del pueblo, no comprendieron el mensaje. Y en el año 70 nos damos cuenta cómo ese templo fue consumido por el fuego. Se acabó. Hasta el día de hoy no hay santuario terreno. Ahora el santuario somos nosotros, y aquí es donde viene ya la enseñanza para nosotros, porque eso hay que trasladarlo a nuestro tiempo. Hay que considerar este mensaje para nuestra vida. Hay que considerar este modelo o esta parábola que el Señor le habló a esos hombres en ese tiempo. Ahora traigámoslo para nosotros, porque de eso se trata, el caminar de nuestro Señor, que podamos nosotros estar dentro de ese sendero fructífero, que podamos ser árboles, que podamos ser personas que en nosotros se evidencien los frutos, y que la visita del amado constante a nuestra vida pueda encontrar frutos, pueda surgir esa voz de la amada diciéndole: venga a mi amado a su huerto, entre a su huerto y coma el dulce fruto, coma de los frutos que hay en este huerto, que hay en este Gan Edén, en este huerto placentero. Ese debe de ser nuestro objetivo, que diariamente como creyentes se haga manifiesto el fruto. Y veamos lo que nos dice el libro de Proverbios. Ahora traslademos este mensaje a nuestra persona, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra congregación. El sabio Salomón escribe un proverbio en el capítulo 27, versículo 18, y dice: el que cuida la higuera comerá su fruto, y el que atiende a su señor será honrado. Relaciona el cuidado con la atención, relaciona el fruto
y la honra. Si cuidas la higuera, vas a tener un fruto. Si atiendes a tu Señor, vas a ser honrado. Entonces, ahora lo que el Señor nos enseña a nosotros es que cuidemos la higuera. ¿Y qué es la higuera? ¿O qué representaba la higuera? La higuera representaba a Yehudá. Y Yehudá nos habla de esa mentalidad de reino, porque de ahí venía el rey David, el linaje de los reyes. Representa entonces el cuidado que nosotros debemos de prestar o de poner atención en nuestros pensamientos con una mentalidad de reino. El Señor claramente nos dice en su palabra que Él nos ha acercado a un reino inconmovible, en donde tenemos que trabajar con nuestros pensamientos de una manera ardua, continua, para que no invadan argumentos, eventos, escenarios, frases, maldiciones, obstáculos, amenazas a vuestra mente y estén carcomiendo la energía de nuestra mentalidad, de nuestros pensamientos. Porque ahí es donde trabaja el enemigo, Dios lo reprenda, sembrando duda, sembrando incredulidad. Lo vemos como quisieron trabajar la mentalidad de nuestro Señor Jesús cuando Satanás, Dios lo reprenda, le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras, si eres hijo de Dios. Pues claro que era hijo de Dios, y ahora nosotros también tenemos que confirmar esto: somos hijos de Dios. Somos herederos de bendición, somos herederos de las promesas, somos más que vencedores gracias a nuestro Señor Jesucristo. Si cuidas la higuera, ¿y qué es la higuera entonces? Yehudá. ¿Y qué es Yehudá? El pensamiento, la mentalidad de reinado. Porque de esa tribu vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él nos dice en el libro de Efesios que Él nos ha sentado juntamente con Cristo. Date cuenta cómo el nivel de ascenso ha operado de manera espiritual, en donde todo es posible. Al que cree, todo es posible. Ahí es donde tenemos que unir la emuná y ese cambio de mentalidad. Teshuvah o metanoia. Cambia tu mentalidad. No dejes que tu mente sea invadida por pensamientos de soledad, de tristeza, de desolación, de opresiones y ansiedades que quieren aniquilar tu vida. No, tú eres un hombre, una mujer de Dios que Él ha escogido y ha sembrado en ti esa semilla que lleva una información poderosa, su palabra. Genera en tu vida una transformación, genera en tu vida una fortaleza, una sanidad. Por eso hay que valorar la palabra, porque eso hará entonces que estemos cuidando la higuera. Estemos cuidando ese fruto, higo, que representa la fructificación, la prosperidad, la fertilidad, que representa la multiplicación. Y eso Dios lo ha activado a su pueblo, que hemos creído en Él. Dice que Él nos dio el derecho. A los que hemos creído en Él nos ha dado el derecho, nos ha dado la autorización, nos ha dado la facultad de ser llamados hijos de Dios. Ahora nosotros tenemos que creer en el mensaje, recibir y agradecer, porque Yehudá también representa agradecimiento. Tenemos que ser personas que agradezcamos a Dios por cada circunstancia, cada momento, cada etapa de nuestra vida. Tenemos que ser gente agradecida. Tenemos que ser gente que exalta su nombre. Gente que proclama las maravillas del reino de Dios. Eso representa Yehudá.
Yehudá también representa una puerta de oportunidad. Representa esa puerta que se activa para ayudar al necesitado. Tu vida como hijo, como hija de Dios, es un portal de bendición porque tú portas la gloria de Dios. Y en tu vida está el respaldo divino para ayudar al necesitado, para ayudar al que está pasando por un momento adverso. Que puedas llevar un mensaje de vida, un mensaje de fortaleza, un mensaje de bendición. Y mira lo que dice Mateo 21:43. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Bendito nuestro Dios que nos abrió la puerta de la redención. Bendito nuestro Padre Dios que nos abrió la puerta de la justificación. Bendito nuestro Dios que nos abrió la puerta de la salvación. Bendito nuestro Padre Dios que ha enviado a su Espíritu Santo para otorgarnos poder, autoridad y gloria. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, es cambiado en otra persona, es cambiado su mentalidad. Y dice que el Espíritu de Dios otorga amor, poder y dominio propio. Todo eso tenemos que valorarlo, tenemos que cuidarlo. El que cuida la higuera comerá su fruto, comerá ese fruto, comerán resultados favorables. Y el que atiende a su Señor será honrado. En este texto vemos una riqueza de bendición para cada uno de nosotros que creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si el Señor dice que ese reino ha sido otorgado también a nosotros, a un reino inconmovible, demostremos gratitud, seamos atentos, seamos serviciales en su reino, seamos personas que usemos nuestra boca para proclamar las grandezas de ese reino. Entonces, si el Señor nos visita y busca fruto, entonces dice que los frutos deben de ser frutos dignos de arrepentimiento, que constantemente estemos alimentando nuestra mente de la palabra, que constantemente estemos llenando nuestra mente y llevando a la práctica las instrucciones. En eso se evidencia que hay una conexión, hay un enlace, hay una armonía, hay una alianza con el reino de los cielos. En eso se evidencia que tu vida está conectada con el Creador. Pero también tenemos que dar frutos llenos de justicia. Tenemos que eliminar de nuestra vida los abusos, la deshonestidad. Tenemos que eliminar de nuestra vida esas cosas que no son gratas ante los ojos de nuestro Dios, como es la infidelidad, la deshonestidad, como es el ser ventajoso, como es el no ser leal. Todo ello está dentro de la justicia. Y el ejemplo nos los dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también Gálatas 5:22 nos habla de otro fruto, que es el fruto del Espíritu. Y ese fruto está diversificado en varias manifestaciones, en donde el creyente se evidencia el amor de Dios, se evidencia el gozo. No permite que la tristeza invada su vida, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, pero también promueve la paz. No entra en el terreno de las discordias, de las traiciones, no. Promueve la paz. Ese fruto del Espíritu también hace que la persona sea trabajada en su carácter para que sea paciente. Dios nos ayude para que no seamos personas desesperadas y que tomemos decisiones a la ligera, sino que todo lo que decidamos sea
con paciencia, con prudencia. También ese fruto del Espíritu hace que la persona sea benigna, se manifieste la bondad en su vida, se manifieste la fe, se manifieste la fidelidad, se manifieste la mansedumbre, el dominio propio. Todos estos frutos están en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Si se nos ha otorgado un reino, si el Señor nos ha acercado a esa dimensión gloriosa de su reino, trabajemos nuestra vida para que evidenciemos estos frutos. Pero también Hebreos 13:15 nos habla de otro fruto que debe de evidenciar el creyente. Frutos de labios que confiesan su nombre. Ofrecer continuamente mediante el sacrificio de alabanza. Dios quiera que actives tu vida para alabar, para enseñar, para exaltar, para orar, para interceder, para cantarle con libertad al Señor cánticos, para llevar un mensaje de bendición, un mensaje de consejo, un mensaje de fortaleza al necesitado. Que constantemente tu boca publiquen, pronuncien las virtudes del reino. Ese es el fruto de labios. No utilices tu boca para estarte quejando, no utilices tu boca para estar murmurando, chismeando, hablando mal de los demás. Abre tu boca, dijo el Señor claramente, ensancha tu boca, yo la llenaré. En la boca está el poder de la vida, está el poder de la muerte. Dale muerte a esa adversidad, dale muerte a esa tempestad, dale muerte a esa opresión, dale muerte a esa amenaza. Sécalo con el poder de la palabra. Pero dale vida a tu familia, dale vida a tu negocio, dale vida al proyecto, dale vida a tu ministerio. Porque en ti opera la bendición. Pero también otro fruto que debe de evidenciarse en la vida del creyente es el fruto que aumente vuestra cuenta. Esto nos habla de esa conciencia clara de saber sembrar, de saber dónde extender la mano para ayudar, de ser sensibles ante la necesidad de la viuda, del huérfano, de ser sensibles ante una necesidad que se hace presente, que podamos entregarle al Señor. Señor, solamente tengo 5 panes y 2 pececillos, pero aquí están. Y el Señor se encargará de multiplicar, el Señor se encargará de abrir los cielos. Cuando se honra al Señor con nuestros bienes, dice que los graneros serán llenados. La abundancia, porque la ley de la siembra y la cosecha están operando en esta tierra. El que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada que tú siembras, entonces se genera movimientos. Cada vez que tú ayudas, el universo ve esa atención que tú estás dando para generar, para trabajar, para lograr, y eso hace que el cielo se active a vuestro favor. Ese es el fruto en donde vuestra cuenta aumenta. Pero algo tan maravilloso que quiero dejar en vuestros corazones es el fruto del evangelismo. Dios quiere que tú como creyente en Dios, al recibir esa adopción como hijo, al recibir ese reino inconmovible, al recibir promesas, al recibir el pacto, al recibir la oportunidad de servirle a Dios, al recibir la dimensión del reino, de la gloria, la gracia en tu vida, no te quedes quieto, no te quedes pasivo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Inmediatamente dice, y me seréis testigos. Si algo quiere Dios es que la luz
de su palabra, la luz del Evangelio, la luz de esa gracia que ilumina nuestro ser, se expanda en esta tierra. Estamos en el sistema de esta tierra donde siempre se escuchan o donde siempre florecen las malas noticias. Pero aquí es donde la iglesia, el Hijo de Dios, la hija de Dios, debe de emplear una parte de su tiempo para proclamar, para ministrar la palabra. Vemos un ejemplo muy que nos debe de llamar la atención. Cuando el Señor habla con la mujer samaritana, una mujer que tenía conocimiento, en cierta manera, de la historia de Jacob, del pozo de Jacob, de cómo se debía adorar a Dios, pero estaba vacía. No estaba la vida de Dios en ella, vivía una vida de insatisfacción. Vivía una vida desconectada de la gloria de Dios. Vivía una vida religiosa, una vida de sectarismo, al grado que le dijo al Señor: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber si yo soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no nos llevamos. Ella creía conocer a Dios. Dice: ustedes dicen que se debe de adorar en Jerusalén, nosotros decimos que se debe de adorar en este monte. Cada uno tenía un concepto, cada uno tenía una idea de lo que es ser fructífero en el reino de Dios. Y entonces nuestro amado Salvador, nuestro Señor, le dice: mujer, créeme, viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Se abre una puerta de la gracia, se abre una puerta de la misericordia, se abre una puerta de la luz para todo aquel que cree en el Señor. Y comienza ese diálogo a expandirse en el interior de esta mujer, en el corazón, en la mente. Y el Señor le revela su condición espiritual, le revela su condición en el alma, le revela su condición de la vida. Al grado de que ella le dice: me parece que tú eres profeta, porque me estás mostrando una radiografía de lo que estoy viviendo. Esta mujer no se quedó pasiva cuando recibió el mensaje, cuando recibió la palabra, la visitación de ese verbo que se hizo carne. Esa palabra impregnó su ser interno. Y cuando la palabra impregna nuestra vida, nos hace despertar, nos hace ser personas en movimiento, porque el corazón comienza a avivarse, porque cuando la palabra entra, el corazón comienza a activarse. No se quedó pasiva, no se quedó quieta. Dice que fue inmediatamente a hablarle a los hombres, y para ese tiempo las mujeres no tenían la libertad de asistir o de ir a publicar un mensaje a los hombres. Note lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios modifica totalmente la mentalidad, modifica totalmente la costumbre, modifica totalmente los hábitos. La palabra de Dios modifica totalmente las ideas arraigadas de un pasado. La palabra limpia. Fue y le habló: vengan, he encontrado al Mesías, al Mashiach, he encontrado al ungido, he encontrado a Cristo, he encontrado al que nos da la vida, he encontrado al que nos da la luz, he encontrado al que nos otorga su nombre, he encontrado al que nos otorga su gloria, he encontrado al Salvador del mundo. El fruto del evangelismo. Y así podemos mirar cómo varios discípulos, entre ellos Pablo,
cuando lleva el mensaje del Evangelio. Nos damos cuenta ya en Romanos 16:5, le dice a la iglesia que está en tu casa, salúdamela. A mi querido hermano Epemeneto, el primer convertido en Cristo, el primer convertido a Cristo en Asia. Ese es el fruto del evangelismo. Amado pueblo de Dios, es tiempo de que tu vida se active en el servicio a Dios. Es tiempo de que tu vida se active en la obra de Dios. Líbranos, Dios, de estar como los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesús, seguramente muy conocedores de la ley, conocedores de muchos códigos, pero en cuanto a la vida de Dios, a la vida espiritual, estaban desconectados. No supieron el tiempo de su visitación. Jerusalén, Jerusalén, si hubieras sabido, si hubieras conocido el tiempo de tu visitación, se hubiera evitado todas esos derrumbes, todas esas malas experiencias y malos escenarios que vivió Israel o el pueblo de Israel después, en el año 70. Y todo ello entonces se convierte en un ejemplo para nosotros, para que entonces en nosotros manifestemos frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia, el fruto del Espíritu, frutos de labios que alaban su nombre, frutos que aumenten vuestra cuenta, porque en vuestra vida hay bondad, pero también el fruto del evangelismo, porque esa fue la instrucción que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo: id y haced discípulos de todas las naciones. Y el higo, si usted se dará cuenta, la mayoría de las frutas tienen cáscara, hay que quitar la cáscara, hay que pelarla, hay que quitar los huesos, hay que eliminar ciertas cáscaras que tiene el fruto, pero el higo es un fruto que todo se aprovecha, todo es aprovechable y su fruto es dulce, su fruto es agradable. Y uno de los elementos o una de las virtudes del higo es que alimenta el área fértil del hombre y de la mujer, la fertilidad. Nos habla de una reproducción, nos habla de una expansión. Procuremos expandir, hablar, predicar, enseñar, alabar, exaltar el nombre de nuestro Dios, porque entonces el que cuida la higuera comerá del fruto, y el que atiende a su Señor será honrado. Y anhelamos con todo nuestro corazón que esa bendición opere en vosotros, que el Señor pueda decir: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Que puedas tú decirle a tu amado: venga mi amado a su dulce huerto y coma de los frutos de este huerto. Entra a mi vida, Señor, y disfruta. Yo quiero disfrutar contigo tu hermosa presencia. Dejo este mensaje en vuestros corazones, y que el anhelo y deseo de vuestro corazón sea tener a la presencia de Dios en vuestra vida, y que ello genere en vosotros movimientos para expandir su reino, hablar de sus virtudes. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad y el privilegio de hablar de tu palabra. Señor, rogamos que nuestro corazón sea un huerto delicioso en donde tú puedas degustar de la armonía y de los frutos que ofrece cada uno de tus hijos. Pero aprovecho esta mañana, Señor, para
poner en tus manos cada una de las peticiones, necesidades, conflictos, argumentos, amenazas, circunstancias legales, problemas económicos, problemas de salud, problemas entre los cónyuges, problemas en la vida de los hijos, la salud en los ancianos, la fortaleza de sus huesos. Tú conoces, mi Dios, cada circunstancia, pero claramente dice tu palabra que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia, porque ahí surgirá la pronta ayuda. En esta mañana te pedimos, te suplicamos que tus hijos, tus hijas, tu iglesia sean favorecidos por tu mano poderosa. La luz de tu rostro resplandezca y la gracia los cubre. La abundancia fluye en sus vidas. La obra de sus manos prospera, mi Dios. Seas tú cubriéndolos de una manera sobrenatural. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, el Señor me los bendiga en gran manera, que los cielos siempre estén abiertos a vuestro favor y que su hermosa gracia siempre esté cubriendo vuestras vidas. Sea Dios guardándote en todos tus caminos. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.